lectura de Ángel correspondiente al jueves de la semana en curso, jueves 11 de enero del año 2024. Voy a comentar con usted un tema que, si bien le he prestado atención desde hace incluso años, pero en los últimos meses he vuelto a él una y otra vez sin encontrar, como se dice, la cuadratura del círculo. Ese tema es no otro que este proceso que, de acuerdo a las lecturas que he realizado en torno al tema, le he llamado la idiotización de los ilustrados. Lo de idiotización no es mío, lo he copiado de algún autor, que en otra ocasión diré quién es y algunos libros. Y yo le he agregado lo de los ilustrados. Esto se ha recrudecido quizá en los últimos meses como consecuencia del comienzo de lo que sin duda alguna son las campañas por la presidencia de la República de los dos bandos en pugna. Por un lado, la coalición Juntos Haremos Historia o Seguiremos Haciendo Historia, y por el otro, la alianza Va por México. Y el tema puede reducirse en algo tan sencillo como esto. ¿Por qué las personas educadas, personas que conocen el sistema político mexicano, que lo han vivido y padecido, y en otros casos beneficiándose de él de manera exagerada, al grado de acumular fortunas ofensivas? Un caso podría ser, por ejemplo, el de Manuel Bartlett, entre muchos otros. Esencialmente estamos ante un proceso que además no es único en México. ¿Qué se opera en la mente de no pocos para abrazar o hacer suyas ideas caducas, echadas al basurero de la historia, y de mentiras obvias, ofensivas a la inteligencia de los integrantes de esta o aquella sociedad? Decía que esto no es privativo de México. Un caso de estudio que ha atraído la atención de aquellos que se dedican a la sociología, a la psicología política, podríamos decir, o a las mentalidades que privan en las sociedades europeas, por ejemplo. Me refiero específicamente a la Rusia, a la Alemania hitleriana, a la Rusia estalinista, a la China popular de Mao Zedong, a la Corea de Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, hijo aquel y nieto este del fundador de ese país en su visión moderna, Kim Il-sung. Y así, en otros países, Cuba con los Castro, Castro el Mayor y Castro el Menor. Y en México ese fenómeno que no se presentaba, vamos a decir, tan abiertamente como en los tiempos que corren. Si bien durante el gobierno de Luis Echeverría tuvimos aquel desliz de Carlos Fuentes que proclamó Urbi et Orbi, Echeverría o el fascismo, y algunos intelectuales que cayeron como consecuencia de la seducción que ejerció en ellos este manipulador y cooptador y creador de ese instrumento perverso llamado nacionalismo revolucionario, Lázaro Cárdenas del Río, y que pléyades de intelectuales cayeron en sus garras, por ponerlo de alguna manera. México pues ya ha conocido este fenómeno, sin embargo no con la intensidad
que se registra durante los años de este gobierno llamado ridículamente la 4T. Esta vez los excesos abruman y también sorprenden por el ridículo y por la abyección y servilismo que dejan ver quienes se arrastran y caen primero de rodillas, culiempinados, ante la seducción de un demagogo, un hombre poco ilustrado, con una bajísima capacidad analítica o capacidad intelectual para el análisis, Andrés Manuel López Obrador. Un hombre con un pasado turbio, el asesinato de su hermano, un hombre pésimo estudiante, vocabulario escaso, lleno de clichés acedos. ¿A qué se debe que haya ejercido abierta o encubiertamente esta seducción en no pocos intelectuales de altos vuelos? Este proceso de la idiotización de los ilustrados ha alcanzado en México niveles verdaderamente preocupantes, más que ridículos. ¿Qué impulsa a personajes, por ejemplo, como Lorenzo Meyer o la doctora Álvarez Bulla, entre muchos otros, a defender de una manera ciega y defender de manera ciega y absurda las posiciones y planteamientos de un desquiciado como López Obrador? ¿Qué lleva a un secretario de Hacienda como el actual a defender lo indefendible y a mentir de manera descarada y burda ante embajadores y cónsules sobre lo que supuestamente dice él es este gobierno? ¿Será solamente un proceso de idiotización, de estupidización, o hay algo más? En algunos casos es fácil adivinarlo. El oportunismo, la corrupción, expresada esta en la obtención de contratos, de privilegios. Pero repito, ¿será solo eso? ¿Qué habrá en no pocos de los actuales integrantes de la clase política para caer absortos, idiotizados, estupidizados ante López Obrador? Mario Delgado, un egresado del Instituto Tecnológico de México, licenciado en economía él. ¿Cómo es posible que alguien que se formó quizá en la primera institución de educación superior en términos de calidad en la materia de economía en México? ¿Será porque es un retrasado mental, Mario Delgado? ¿O es un corrupto que no tiene remedio, un corrupto irredento, que no le importa hacer el ridículo con tal de quedar bien? ¿Qué lleva a quien, más que presunción que en los hechos se dice científica, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a defender, repitiendo cual merolico de plazuela, los absurdos dichos de López Obrador? ¿Qué explica la conducta de estos y otros cientos o miles de personajes? ¿Qué lleva a personajes que durante su vida empresarial fueron personas sensatas, juiciosas, analíticas antes de decidir una inversión, y merced a un cargo se convierten en adoradores ciegos de un gobierno que lo único que ha hecho es destruir instituciones y matar el futuro de no pocas generaciones?
qué se debe eso? Yo no lo sé, reconozco mi ignorancia en la materia, pero lo que sí debo decir es que no es un tema fácil y es un tema además peligroso para el futuro del país. Lo vemos hoy. ¿A qué se debe que un personaje protervo, oscuro, corrompido hasta el tuétano, como Ernestina Godoy, públicamente se cubra a ella misma de un aura de honradez, de ser alguien impoluto, cuando los hechos de su conducta están ahí? ¿Qué la lleva a ella y al presidente el bulto López Obrador a autorizar la falsificación de un título profesional a una persona que no es licenciado en Derecho? Se alteren todos los procedimientos y se viole lo más elemental para justificar su designación como fiscal encargado del despacho, por ejemplo. ¿Cómo entender que un agrónomo mediocre, funcionario corrupto devenido en ganadero en su natal Tabasco, sea designado al frente de Petróleos Mexicanos, por ejemplo? O a un hombre que ha recorrido casi todos los puestos de la estructura del sector público al amparo del PRI, enriquecido cual jeque de clases de moral republicana ahora como es Manuel Bartlett. ¿Cómo es posible que un oportunista como Ricardo Monreal y otro más o menos de su misma calaña, Marcelo Ebrard, se autonombren de izquierda? ¿Qué proceso de estupidización se registra en la mente de esas personas? ¿Lo sabe usted? Por último, le daré un ejemplo que no por ridículo deba de ser obviado o dejado de lado. El caso de la señora Tatiana Cloutier, una persona que ha demostrado una capacidad intelectual bajísima, una incapacidad para el uso del lenguaje que uno no se imagina cómo pasó la secundaria, haya sido secretaria de Estado, legisladora, disque coordinadora de una campaña, lo cual no es cierto, era decorativa su posición, y que hoy todavía se atreva a dar clases de moral republicana y alabar la integridad de algunos sinvergüenzas de la 4T. Le dejo todas estas preguntas de tarea, no para responderlas, sino para pensar en ellas. Y para cuando llegue el momento de emitir su voto, tome en cuenta esas preguntas. Para llevarlo, esperaría yo, a tomar la decisión correcta y votar por los candidatos de la Alianza Va por México. Muchas gracias y lo espero mañana viernes para cerrar esta semana que llamo la primera semana hábil del año 2024. Muchas gracias.